buenas, bienvenidos a un nuevo programa de El Espacio de Telegallosa, programa Interiores, ¿vale? En su segunda edición. Y comenzamos con un programa especial por varios motivos. Tenemos varias novedades. La primera, como veréis, es que voy a actuar de presentador. Bueno, yo soy Julio Ruiz y la segunda novedad es que hoy tenemos una persona a entrevistar, una persona especial, ¿vale? Nuestro compañero y casi siempre que actúa de presentador, José Joaquín Lucañíguez. Muy buenas, José Joaquín. Hola, muy buenas. ¿Vale? En primer lugar, bueno, decirte que José Joaquín y yo somos amigos desde la infancia. Yo lo conozco de toda la vida como Jojo, ¿vale? También nos referimos a ti como JJ, en fin, cosas típicas de Gallosa, que son los motes, algo muy típico de nuestra comarca, ¿vale? También he visto que se refieren a ti como Yoyo. Yo, si quieres que me dirija a ti de algún modo u otro, pues me lo dices. ¿Cómo estés más cómodo tú? Pues bueno, te llamaré como me salga. Últimamente me está saliendo lo de José, ¿vale? Sí. No sé por qué, pero bueno, pues José. Vale, en segundo lugar vamos a explicar a los telespectadores por qué estoy actuando yo aquí hoy de presentador. Así que, por favor, ¿se lo puedes explicar tú, José Joaquín? Sí, claro, ¿Cómo me he parado yo aquí en este lío? Claro, tú eres una persona muy creativa y está dispuesta a hacer cosas novedosas. Y yo recuerdo una conversación que ya estaba en Interiores 1, el año pasado, que me dijiste: es que la gente no te conoce. Y yo entendí eso como que las etiquetas que tiene la gente sobre mí no son positivas. Y dije, pues tenemos una oportunidad en el programa siguiente, el año siguiente, de cambiar un poco la percepción. Hacemos un giro, tú me presentas y yo me desnudo delante de la cámara y a ver qué tal sale. Fue tu idea. Efectivamente, a mí me parecía más interesante que habláramos de ti que de mí, ¿no? Al fin y al cabo tú eres un personaje que sale en la tele y yo no, ¿no? Entonces, como que la gente quiere curiosear y conocerte, ¿no? Vale, pues mira, una curiosidad, no lo sé, seguramente lo habréis explicado. ¿Me puedes decir por qué se llama el programa Interiores? ¿Qué significado tiene? Sí, está aquí Antonio, y fue una idea de Antonio. Interiores es una película de Woody Allen, ¿no? Entonces dijimos, una peli de Woody Allen, pues Woody Allen siempre es psicológico, maneja muy bien pues, los arquetipos psicológicos. Y le dijimos, Interiores es un poco bucear en el interior de la persona, en lo que siente, en lo emocional de la persona, para conocerla de una manera profunda. Y ese más o menos es ¿no? la idea. Antonio dice que sí. Hacemos acertado. Sí. Bueno, tengo entendido también que es un espacio cultural, ¿no? Todo lo que es la televisión se engloba dentro de la cultura. Y bueno, sí, tú lo has dicho, desnudarse interiormente y dar a conocer pues gente del pueblo, ¿no? La cultura de nuestra ciudad. Vale, pues mira, yo me voy a saltar un poquito así lo que es el orden de las cosas, ¿vale? Vamos a hacer una entrevista pues un poco a la orden del día. Y hablando de cultura del pueblo, pues yo te traigo un regalo, ¿vale? Mira. Para que lo veas. Sácalo, está aquí dentro. Esto de aquí, ¿no? Eso. Hombre. ¿Vale? Bueno, es una mona. Pero se llama Miguel Hernández. Una mona. Algo típico de la gastronomía de nuestro pueblo, ¿no? Estamos en fecha. Y huele genial, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Jolines. Te lo digo, está muy buena. Jolines. Pues bueno, la gastronomía también tiene cabida dentro de vuestro programa, sí. ¿no? O nuestro programa, sí. Me incluyo, ¿vale? Bueno, pues nada, que la disfrutéis. Hombre, que la compartas con Antonio. La mitad para Antonio y la mitad para mí. Un chocolatico y... La mitad para cada uno. Gracias. O si quieres nos ponemos aquí también y nos comemos un pedacito, ¿vale? Encima tiene el nombre problema. Muy bien. Vale, antes de empezar, tengo que confesarte una cosa. Para preparar la entrevista, pues bueno, yo soy profesor y he hecho lo que yo he aprendido de mis alumnos, ¿no? Pues me he metido en una inteligencia artificial y bueno, pues está ahí, pues prepararme una entrevista a José Joaquín Lucañíguez, ¿no? A ver qué sale. No existo para el ChatGPT. Es verdad, no existe, me sorprendía. Correcto. Lo prefiero así. Sí. En un principio sí que salía hace unos años, cuando salieron las inteligencias, sí que salían datos, pero eso creo que está controlado. Sí. No salías en ChatGPT, no te conocía. Sí. Pero fíjate que entonces me dio por preguntarle por mí. Y a mí sí que me conocía. ¿Lo ves? Pero decía que era un escritor, que yo era un escritor de Cartagena. No sé quién habrá por ahí, con mi nombre y apellidos, pero puedo asegurar que ese no era yo, ¿vale? Bueno, pues mira, la entrevista que me salió me pareció correcta, ¿vale? Sobre todo lo que era la estructura, ¿no? Lo que pasa es que era una entrevista que pues yo podía aplicar a cualquier persona. Pues a ti, no sé, muy poco subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, pues hay por aquí, he hecho un batiburrillo de preguntas, igual sale alguna que te la ha hecho una inteligencia artificial, ¿vale? Bien. Así que, bueno, antes que nada, ¿qué opinión te merece el uso de inteligencia artificial o cómo crees que va a afectar eso al mundo de la cultura? A mí me da un poco de miedo porque yo me he metido como tú. Yo le he dicho, por ejemplo, vamos a ver, ChatGPT, hazme un soneto de tantas sílabas, de métrica mayor, que se parezca a Góngora. Y lo hace. Y se parece a Góngora. Y está todavía en pañales. Pero lleva 1 año, 2 años, 3 años. Dentro de no mucho
hará cosas que perfectamente se podrán confundir con lo que hacemos los seres humanos. Entonces a mí me da un poco de miedo. Es un desafío también, pero yo como artista o como escritor y tal, me da un poco de miedo. De miedo que el arte, que nos define como seres humanos, la cultura que parece que es lo que define al ser humano en general, lo que lo diferencia de otros animales, en realidad no sea nada especial. En realidad un conjunto de ordenadores entre ellos, cogiendo datos, puedan crear arte. A mí me da eso un poco de... Incluso desde el punto de vista conceptual. A mí también, ¿eh? Yo también. Pero bueno, no lo comparto, no me gusta personalmente, pero es la hoja de ruta que vamos a seguir, no podemos negar la evidencia, ¿no? Tendremos que subirnos al carro de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, a la gente que no te conoce, tú eres de aquí, de Callosa de toda la vida. Cuéntanos un poco sobre tu infancia, tus primeros años, dónde creciste, qué recuerdos tienes. El otro día decía un escritor que si... Creo que era un argentino, que habla mucho. Decía que si empezamos a hablar de una persona en concreto y juntamos lo importante, que en 3 horas has contado una vida. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad que si coges lo que no es habitual, los acontecimientos de una vida, lo que te marcan como persona, en 3 horas has acabado con la biografía de una persona. Entonces yo, lo que más recuerdo de mi vida como acontecimientos es la infancia. La infancia yo la pasé en San Roque. En San Roque yo descubrí lo que era, pues lo que era ser un niño, lo que era ser diferente, lo que era que te gustara leer, lo que era que ser un poco solitario, y un poco la identidad de lo que soy yo se forja en la montaña de San Roque, con la gente dura de San Roque, con la gente que consumía una droga muy dura. Y en aquel entonces tú jugabas en parques donde habían jeringuillas con sangre, yo lo recuerdo, jeringuillas de pues, gente que se pinchaba heroína y tú veías la sangre ahí y no eras consciente de lo que estaba ahí. Y luego tenías amigos tuyos que eran personas súper, no como ahora son los niños, que son más frágiles, que están más protegidos, eran personas súper duras, hechas. Y yo recuerdo que ahí empecé a marcarme como persona en la infancia. Y yo recuerdo cada recoveco de San Roque, cada vez que subo, yo aún recuerdo qué hacíamos tú o Víctor y tal en San Roque cuando íbamos buscando tesoros en la montaña, porque la montaña es parte de nuestra estructura y nuestra identidad personal. Ese recuerdo lo tengo yo también, Sí, ¿vale? sí. Buscando tesoros por ahí, por la montaña. Ahora buscan Pokémon, ¿no? Nosotros buscábamos tesoros. Sí, sí. Bueno, pues creciste, coincidimos en el colegio, ¿vale? Ya cuando fuimos al instituto separamos, ¿no? Cada uno eligió su camino. Vamos a esa etapa de tu vida, ¿vale? Desde que entraste al instituto, bueno, yo me di cuenta ahí, no lo conocía antes, que siempre has tenido buenos dotes para escribir, ¿vale? ¿Tú cuando te diste cuenta de esto? Porque yo recuerdo que cuando tenías que escribir algo íbamos a buscarte a ti. José Joaquín, escríbenos esto, por favor, escribe algo para no sé qué. Sí, fue una necesidad. Hay un libro de Sartre que se llama Las palabras, que habla de cómo escribir, cómo aprender a escribir. Y en realidad lo que aprendí yo antes fue a leer, y fue por necesidad. Yo vivía en San Roque, mis amigos eran mayores que yo, tenían otras prioridades, otra manera de ver el mundo, yo me sentía solitario, y un poco la manera que me quedó de sobrevivir, de vivir, fue leer. Yo empecé a leer a Julio Verne, a Salgari, a todos los libros que podía leer un niño de 8 o 9 años, y yo leía un libro cada día. Y a partir de la lectura, inevitablemente lo siguiente fue escribir. Generar vidas que no fueran la tuya, que te permiten un poco salir de tu estructura diaria o de tu hábito diario, incluso de tu mediocridad diaria. Y yo empecé a escribir, lo hice también Sartre, para salir del azar diario, para salir del día a día. Y yo llevo escribiendo toda la vida, incluso por una necesidad. Yo por la mañana me levanto, ahora con 48 años, me levanto, leo un poco y no llego a comer sin escribir un par de horas. Es que lo necesito. Sí. Muy bien. ¿No? Pues nada, en tu adolescencia, que es una etapa tan difícil, sí. Oye, y ahí cómo te fuiste perfilando ya, ¿no? Curioso. Bueno, eras un empollón, se te daba muy bien, ¿no? El instituto, pero enfocado a la parte de letras, ¿no? Yo hasta que llego a la universidad, yo soy un buen alumno. Soy muy buen alumno porque yo... Modestia aparte. Sí, soy buen alumno porque yo todo lo focalizo ahí. Yo no tenía buena relación en aquella época con mis padres, luego lo recuperé. No tenía buena relación con los amigos, un poco nos fuimos digregando cada uno. En una época complicada. Sí, entonces yo en esa época complicada yo me enfoqué en los estudios y fui un buen alumno, pero porque estaba enfocado, no porque fuera más listo que nadie, porque yo dedicaba mucho tiempo. Yo llegaba a casa y yo me dedicaba hasta que me iba a dormir a hacerme todo lo que tenía pendiente. Mi vida era eso, mi vida. Y luego la universidad, sin embargo, yo a la universidad y mi método de trabajo era tan diferente que la universidad fue un mediocre absoluto. Yo a la universidad llegaba y veía, era tan inocente que venía de un pueblo, Valencia, llegaba y veía semiosis de no sé qué, de la lingüística, 15 libros. Iba a la biblioteca, me los cogía y yo me leía los 15 libros. Y luego llegaba al examen con los 15 libros leídos y sacaba un 5,5, porque no me había estudiado los apuntes del profesor, que eran las 35 páginas que había que aprenderse. Y claro, el método no era el correcto para ir a la universidad. A mí me pasó algo parecido, algo similar. Sí, sí.
¿verdad? Algo parecido. La inocencia. Sí. Bueno, pues entonces estudiaste comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, ¿no? Aunque no sé por qué me suena que estuviste barajando la posibilidad de hacer arte dramático. ¿Es posible? Le intenté arte dramático 2 o 3 veces. Sí. Y yo hacía bien la parte teórica, pero yo físicamente soy muy rígido. Entonces, cuando tenías que improvisar, tú a la parte teórica era un comentario de texto, no sé qué, lo hacía bien, aprobaba, y luego lo siguiente era algo como más escénico. Y yo soy imposible de la escénica. Yo soy muy rígido, muy bloque. No sale natural. No sale natural, no tengo buena memoria, mis gestos no son muy expresivos. Sí. Entonces, aprobaba eso y suspendía lo siguiente. Y no me quedó otra que algo parecido a eso, que fuera crear historias, que era comunicación audiovisual, que en principio se vendía como la capacidad de vender historias hechas con medios audiovisuales. Que luego no era eso, porque la universidad es un poco una engañifa, en aquella época lo era más, eran profesores de lengua y literatura que se habían desviado a esa carrera por los motivos así espurios de cada uno. Entonces no dabas creación cinematográfica en realidad, ni había medios. ¿no? Yo llegué, inocente de pueblo, primera o segunda clase, llegué y dije, ¿pero dónde consigo yo una cámara para hacer un cortometraje y grabar? Y el profesor me miró así y hizo... ya, claro, no había nada, era semiótica, interpretación de textos ya hechos por otros. Y al final, pues, la universidad, como con mucha gente, me sirvió para coger cultura general. Bueno, elegiste entonces la carrera por gusto, ¿no? Sí. ¿Vale? Bien, pues terminaste la carrera y vamos a hablar un poquito de tu experiencia profesional, ¿vale? Sales de la universidad... Y a mí, bueno, me consta, tengo recuerdo de que hiciste tus pinitos como periodista, te buscaste un poquito la vida por ahí, ¿cómo fue la cosa? Hice mis pinos durante un par de años como periodista y más o menos bien, pero hubo un atentado en Torrevieja, en un Burger King creo, y yo fui a atender esa noticia. Sí, bueno, fue otra marca, no fue Burger King, bueno, pues fue una hamburguesería de allí. Una hamburguesería de allí, sí, perdón, fui allí, claro, y entonces vi lo que eran los medios de comunicación de verdad, te estoy hablando de hace, yo qué sé, 24 años o por ahí. Eran buitres, tío. Eran gente con cámara, con micros, periodistas que no eran humanos, eran buitres. Literalmente eran buitres vestidos de personas que iban persiguiendo a otras personas para preguntarles cosas que le hacían daño, que les importaba un poco la empatía, la sensación, la emoción de esa persona, en un momento en que había muerto alguien o que haya... Yo eso sentí tal asco, tío, que a los pocos meses se acabó mi relación con los periódicos, tío. Con los medios de comunicación, en ese sentido. Luego me busqué otra salida, una televisión local de entonces, y ya hacía cosas... un poco más, pero lo que fue esa rama la dejé para siempre porque habían perdido la humanidad. Yo estaba allí y digo, han perdido la humanidad. Y dije, esto se acabó. Bueno, y luego has estado unos años ejerciendo de policía, ¿no? Claro, luego he estado casi 20 años de policía. Sí. Imagino que tenías dificultad a la hora de trabajar en lo que te gustaba a ti y saliste por ahí. Fue una casualidad, como todo, fue una casualidad. Sí. Yo luego me voy a la tele de allí de Torrevieja y estoy un par de años bien. Y como a mí me gusta trabajar, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, pues me van dando más programas, voy haciendo tal, hasta que llega un momento en que entrevisto a un líder político que era de Izquierda Unida. Pero entrevisto como tú y yo ahora, no hablamos en ningún momento de política concreta del pueblo. Era algo, pues, de hablar un poco de ideología, de lo que es pues, la conquista del pensamiento, lo que fuera, pero eso se emite, y en aquel entonces había un alcalde que era muy Dios, y me llama mi jefe para decirme, mi jefe me dice, no quiero rojos en esta televisión. Claro, yo dije, madre mía, ¿pero esto qué es, tío? Si estamos en el siglo XX, pero ¿por qué no podemos hablar de pensamiento? Claro, y eso me dijo, pero aquí no puedo estar yo, aquí no puedo estar porque voy a estar incómodo. Y tenía un amigo que trabajaba allí que me dijo, pues van a salir oposiciones de policía, vente conmigo. Y una cosa con la otra. Yo nunca he tenido una vocación extrema por ser policía, bombero, igual sí, pero policía no. Y fuimos a la oposición, y como era sencillo en aquel entonces, no era difícil, y aprobamos de interinos. Sí, y has estado muchos años ejerciendo, ¿no? Sí, casi 20 años. Casi 20 años. Y bueno, lo que sí que no has dejado de lado nunca, pues ese amor por lo tuyo, ¿no? Combinabas con producciones audiovisuales, ¿no? Trabajaste en la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Claro. ¿Tu boda la hice yo? Sí, de hecho, uno de los regalos más bonitos que me hicieron y los recuerdos mejores que tengo es el vídeo que tú me regalaste, por supuesto. Así que bueno, siempre has tenido presente ahí pues lo tuyo, ¿no? Te dedicas un poco a lo tuyo que te ha tirado, ¿no? ¿Sabes que yo lo de las bodas lo hacía porque me parecía un momento mágico? Es decir, yo la mayoría de bodas las hacía por mi entrada, muchas bodas las hacía gratis, que no debe ser así, que lo que se hace tiene que tener una repercusión porque es un reconocimiento. Pero yo hacía tu boda o la boda de Valentín o la boda de quien sea y para mí era un privilegio estar al lado del cura viendo como tú decías que sí, con una sinceridad insondable y tu mujer te decía que sí y yo estaba allí y a mí ya con eso me sentía pagado. Y yo he hecho igual en mi vida 200 bodas que yo me sentía pagado por estar ese momento ahí.
Muy bien, claro. ¿Tú has Sí, visto, sí. por ejemplo, viste a mi mujer de novia, vestida de novia antes que yo? Eso es. ¿Tuviste Eso es un ese privilegio. lujo, ¿no? Bueno, yo te defino como un gran amante del cine, del deporte y la naturaleza, ¿vale? Me consta, por ejemplo, que al cine has llegado a ir solo. No sé si sigues haciéndolo. ¿Qué tal esa experiencia? Yo nunca lo he hecho. Pues a mí me gusta ir al cine más solo que acompañado, pero hace años que no voy solo. Porque es como viajar solo y viajar acompañado. Que eso es una rareza de las muchas rarezas que tenemos la gente extraña, la gente que somos raros. Yo cuando viajo solo, cuando voy al cine solo, tengo una experiencia diferente y más profunda que cuando voy al cine acompañado. Sí. ¿Sabes? Yo viajo solo, que es un viaje difícil, porque la soledad es siempre difícil, y como que la realidad la captas, que la cebolla, que es la realidad, captas más profundidad cuando vas con gente. Y yo voy al cine, me pongo en la última fila, yo solo, y absorbo mucha más capacidad de información, de imaginación y de emoción que si voy con gente. Me ha pasado siempre así. Hace años que no voy, pero mira. Bueno, no, en casa vemos películas solos, normalmente no Sí. pasa nada, ¿no? Pero en el cine, Pero el cine es magia. Sí. Tú estás en tu casa y el cine, creo que hay un montón de estudios de esos. Apagan la luz, estás solo, tienes que apagar las pantallas tú. En ese momento es el cine y hay una relación especial mágica que no está, por ejemplo, en la televisión, en las pantallas de ordenador. sí. Bueno, lo otro que he comentado que te gusta muchísimo es la naturaleza. Sí. Tengo un recuerdo, un viaje que hicimos de amigos a la sierra. Terminamos el viaje que teníamos previsto y tú decidiste quedarte ahí. ¿Te gustó tanto? Sí, yo me quedé. Improvisado, cosa súper rara ahora, que ahora van los viajes milimétricamente Sí. programados, ¿no? Y tú, no, pues yo me voy a quedar aquí, Sí, sí, sí. no sé ni cómo te volviste, si andando, porque aquel entonces no teníamos tanto dinero y esas cosas, ¿no? Sí, me ha pasado más de una vez. Sí, yo soy una persona un poco romántica, ahí de los sentimientos y tal, en Sí. cada momento, improvisando. Sí. Muy bien. ¿Sabes que yo tardé en descubrir el tipo de persona que era y lo descubrí en la naturaleza? Sí. Yo no sabía cómo etiquetarme, porque yo siempre he sido raro, y eso es así. Entonces eso admite muchas... Yo siempre he sido un poco diferente, incluso de niño. Y yo decía, ¿pero por qué soy diferente yo? A ver, ¿pero qué he hecho yo mal? Yo castigándome, ¿eh? ¿Pero qué he hecho yo mal? Y cuando era adolescente, ¿pero qué he hecho yo mal? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué tal? Y luego, a los años, sale un libro que, ¡pas!, persona altamente sensible, que ni siquiera está bien hecho, ¿vale? Pero persona altamente sensible. Y digo, ¿pero y si yo soy así? Y si lo que pasa es que tengo una sensibilidad un poco más profunda, que eso no es ni mejor ni peor. Y si yo me gusta más la naturaleza porque absorbo un poco más de datos que la gente normal. Y si a mí me gusta mucho leer y tal, y me gusta la soledad porque soy ese tipo de... Y efectivamente, entonces descubrí que yo soy bastante paz dentro de los rasgos que tiene una persona altamente sensible, y esa etiqueta me ha valido para ir tirando, ¿eh? Esa etiqueta, saber un poco cómo yo me puedo etiquetar, me ha servido para no saber ni que estás muy loco, que la locura es necesaria, ni que estás desequilibrado, ni que tienes problemas, no, simplemente es que tú eres una parte de la población, el 7%, el 8% o el 10%, que no coincide, estás en el lado minoritario de la historia, pero no pasa nada. ¿Sí? Bueno, mientras uno haga lo que le apetezca y quiera, está en su derecho, no hay ningún problema. Bueno, estos años que has estado trabajando, ¿vale? Has ido combinando el trabajo con la escritura, que es por lo que más te conocemos aquí, ¿no? Y bueno, empiezas a publicar libros. Actualmente, si no me equivoco, ¿vale? Tienes 5 libros publicados. 5, ¿no? Tengo 5 publicados bien. Luego los nombraremos, eso. ¿vale? Bueno, libros que has publicado con dinero de tu bolsillo, ¿vale? Sí. Con la editorial JJ Lucas. Más o menos. Bueno, cuyo beneficio siempre has destinado a ONG, ¿no? A una ONG, sí. Bueno, pues centrándonos en colaboraciones con estas ONGs, esto te ha hecho crecer mucho como persona. Cuéntanos, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te ha aportado? Porque yo escribo por amor y para nada. Yo siempre he hecho esas cosas así. Yo no tengo ningún interés en beneficio económico, aparte de que igual sacan 1.000 euros con cada libro. Entonces yo dije, ¿cómo, aparte del efecto terapéutico que tenga en mí, la necesidad que me provoca, que yo tengo necesidad de escribir, qué puedo hacer con los beneficios? Y conocí a una mujer estupendísima, que se llama Mercedes, que siempre ha ido de una ONG. Me dijo, mira, pues el dinero que saques lo metemos en esta ONG que va a los niños de Uganda y tal. Y me convenció. Y yo cada libro que hago, todos los beneficios van directamente a esa ONG. Y te sientes bien primero por ser capaz de escribir un libro más o menos digno, y luego porque los beneficios van a personas que lo necesitan. Bueno, la verdad que estas cosas, poder hacer cosas bien para los demás, nos hacen sentirnos bien a nosotros mismos, ¿no? Sí. Lo fácil y lo difícil que es colaborar con gente, ¿no? Sí. Parece fácil, pero al final no lo hacemos, nos cuesta mucho, ¿no? Pues eso ya tiene hasta tratados psicológicos comprobados. Si quieres ser feliz, o por lo menos estar tranquilo, sé solidario. Ahora hay un libro que ganó el premio del ensayo del 2020, creo que se llama El infinito en un junco, y la mujer el otro día salía con un artículo de opinión que decía, la bondad no está de moda. Pues fíjate, si somos un poco sistemáticamente
un mundo del revés, que no nos damos cuenta que la bondad, hasta practicada desde un punto de vista egoísta, te suministra felicidad. La verdad, mira, te voy a contar una historia. Yo una ocasión me encontré en un descampado un ordenador portátil dentro de su funda, ¿vale? Y bueno, encontré y dije, ¿qué hago con el ordenador portátil? Tengo varias opciones. Lo dejo aquí. El ordenador estaba bien. Se llevaba un golpecito, se ve que lo habían robado, lo abrieron, estaba bloqueado y pues lo dejaron ahí, ¿no? Yo me lo encontré. Bueno, ¿qué hago? Lo dejo aquí, me lo quedo, lo llevo a la policía. Bueno, entonces pensando dije, pues voy a hacer pues lo que me gustaría que hicieran conmigo si fuera mi portátil, ¿vale? Abrí el portátil, hice algo que no se debe hacer, pero lo desbloqueé. Entonces encontré un archivo con una factura de la persona que era la dueña del portátil, ¿vale? Y la llamé por teléfono. Oye, mira, buenas tardes, tal, tengo tu portátil, no sé qué. Aquella persona parecía que iba a pedirle un rescate, ¿no? Dije, no te preocupes, que te lo voy a dar, qué tal, no sé qué. Bueno, y la persona empezó a llorar por teléfono, una cosa súper agradecida y tal, que llegó la persona, le entregué el portátil, ¿qué quieres a cambio? No quiero nada, lo hago por sentirme bien, por hacer el bien. Digo, no te imaginas lo que me alegro de poder devolverte tu portátil. Sí. Sí, ¿vale? Es literalmente así. Pues estuvo muchísimos meses, o te diría que años, llamándome por teléfono esta persona súper agradecida. Ya me dejó de llamar, pero bueno. Oye, pues nada, animar un poco a que seamos buenas personas y vayamos... Eso te identifica como buena persona. Vamos a volver a tus libros, ¿vale? Sí. Bueno, aquí tengo los títulos de los libros. Año 2012, Generación Zombie, un éxito. 2015, El habitante de las estrellas. 2018, Amando Heisenberg. 2019, Yo no quería ser poeta. Y 2021, La infancia del arcoíris. ¿Vale? Bueno, luego el año pasado 2 libros más, pero como los publiqué aquí en Callosa, no los registré para que salgan en ningún sitio. Sí, pues... Sí, pero lo hice voluntariamente, ¿eh? Y yo no los tengo. Posiblemente solo lo tienen 100 personas o 200. Pues yo te he traído una mona, podrías haber traído. No, pero te lo regalaré. Creo que me queda alguno todavía, te lo regalaré. Hice una presentación en Callosa, pero ya está. Quería que fuera algo así. Sí. Entonces, como lo hice yo, con una imprenta, no queda registrado en ningún sitio. Sí. Bueno, pues yo he tenido ocasión de leer estos libros que te he mencionado, ¿vale? Empezaste con narrativa y luego hay varios de poesía. Sí. Bueno, pues háblanos un poco de tu evolución como escritor. ¿Qué has ido escribiendo? ¿Qué has ido sintiendo? ¿Cómo funciona esto? Son todos poesía. Estén escritos o no con verso o no, son todos poesía. Pero yo no sé en qué momento descubrí que con la poesía decías mucho más y mucho más profundamente que con la literatura tipo novela. Entonces, no sé en qué momento llegó que yo dije, es que en un poema de una página puedo contar y puedo emocionar lo que en una novela 100 páginas. Y es verdad, porque la poesía somete al lenguaje, lo estrangula de tal manera que es capaz de significar mucho más que la literatura normal. Y yo incluso, por ejemplo, el primero es un libro, el segundo libro que publico es un libro para niños, pero no deja de ser poesía, no deja de ser un principito callosino. Luego tengo 5 novelas, no he publicado ninguna. La última que acabo de terminar la publicaré en breve porque esa me parece que tiene ya calidad para publicarla. Las demás son intentos. ¿Novela? ¿Nos das alguna primicia de qué va? ¿Policíaca? No, tengo 5 novelas y primeras son como siempre biográficas, pero la quinta he encontrado un poco el tono. Pero a mí me gusta la gente frágil, a mí me gusta la gente que está un poco socialmente en la marginalidad. Y esta es una persona obesa, muy obesa, transparente, que hay mucha gente que no tiene derecho a la existencia porque es obesa, ni derecho a tener novia, ni derecho a tener un trabajo incluso digno por ser obeso, que es el sistema en el que vivimos. Entonces es la historia interior de esa persona cuando se descubre que tiene un cáncer en el cerebro que se lo va a llevar a otro barrio. Entonces estás descubriendo durante los últimos meses de tu vida cómo evoluciona hasta que se despide del planeta. Y ese me ha gustado, ese libro me ha gustado porque sí un poco barajo todo el ideario que yo quería sacar ahí. Bueno, ya caerá en nuestras manos. Yo no soy un gran consumidor de libros, ojo, no soy un gran lector, pero tus libros sí los he leído. Yo imagino esto es un poco pues, como las series, ¿no?, que vemos. Al final la gente que series ve. Sí. Pues cuando conoce a un autor o cuando le recomiendan una serie, ¿no? Eso es. Pues contigo igual, pues claro, a ti te conozco, tus libros los voy a leer siempre. Pero tú eres de los pocos. Y te tengo que dar las gracias, ¿vale? Porque ¿qué me he visto yo leyendo poesía? O sea, poesía, para mí aquello era una cosa celestial y tal. Oye, y he visto ahí que es una forma de adornar la escritura, ¿no? Y
pues tenía una idea de poesía muy cerrada, ¿vale? La poesía es súper amplia. Eso es. Súper amplia. Bueno, pues se enriquece uno de todas Eso esas es. cosas y decir que tengo que dar las gracias a ti, ¿vale? El sistema educativo de nuestra época la poesía la maltrataba. Y entonces recordamos la poesía como algo muy estricto, como algo muy cerrado, como algo formal. Busca aquí la figura retórica de estos 5 versos. Eso no es poesía. Eso hacía que la gente huyéramos de la poesía. Igual que cuando nos enseñaban el Quijote, decía, ¿qué dice el Quijote? Huyes del Quijote. El Quijote es una obra de arte si te la lees de verdad desde el punto de vista de lo que es el Quijote, una obra de risa. Te ríes todo el rato, aparte de lo mucho de la inteligencia que hay metido. La poesía igual. La poesía es una forma de abrirte el corazón así, a las páginas. De hacer el amor con las letras, decía Shakespeare, es verdad. La poesía es hacer el amor con las letras. Muy bien, muy bien. Buena frase. Sí. Bueno, creo que sé cuál es tu libro favorito, ¿no? ¿Lo sé? Yo creo que sí. Sí, El Principito, ¿puede ser? Ese es uno de mis favoritos. Uno de tus favoritos, vale. ¿Cuántas veces has leído El Principito? Una vez cada mes y medio por ahí. Una vez cada mes y medio. Sí. No sé, yo sé que, por ejemplo, ver una película la podemos ver más de una vez, Sí. ¿no? Pero leer un libro yo no lo he hecho nunca. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lees tanto ese libro? ¿Qué te gusta de ese libro? Porque es infinito. El Principito igual tiene 70 páginas y los dibujos de originales y tal, pero es infinito. Tú te lo lees una semana con una forma de ser o una forma de estar esa semana y es diferente al mes y medio después y te lo lees con una forma de estar diferente porque te ha pasado algo en la vida. Es una metáfora con otra. Son hechos que tú interpretas cada vez que lees. Que no es algo es un libro que no está estable. No es un libro que al final muere alguien y ya no, es un libro que cada vez que lees se va reconvirtiendo, te va reconvirtiendo a ti, es una maravilla. Lo interpretas. Sí. Muy bien. Lo volveré a leer. Yo hace mucho tiempo no me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo, lo volveré a leer. Es un libro para niños que no para niños y que servía hace 100 años y sirve ahora. Cuando habla del banquero, cuando habla de la persona que está mirando las estrellas, las cuenta y no tiene capacidad de disfrutarlas. Y eso da igual cuando lo leas. Sí. Eso está aquí ahora. El otro día escuché una opinión acerca de ese libro, decían que era el libro que le gusta a los que no les gustan los libros. Sí. Bueno, y a los que les gusta también, ¿no? Pero a la gente que no les suele gustar, que gusta, ¿no? Sí. Pero mi libro favorito es 100 años de soledad. ¿Cuál es? 100 años de soledad. Ese es mi libro favorito. Soledad. Mi libro, como novela. Sí. ¿Ese cuántas veces lo has leído? Ese me lo leo cada vez que se me olvida un poco, pero menos. Ese son 500 páginas, pero me parece increíble esa historia. Es la historia del mundo. Sí. Es increíble. Pues nada, te agradezco las recomendaciones. Cuando puedas te lo lees. O sea, ya que alguien ha explorado esos territorios y tal, pues las recomendaciones, como en las series, ¿no? ¿Qué serie me recomiendas? Pues tú recomiendas a nuestros telespectadores, hombre. Hay una telespectadora nuestra que tenía todos los personajes, que encarna, que es amiga de Antonio y mía, que tenía todos los personajes ahí, de quién es familiar, de dónde viene, de dónde va, qué trabaja, todo. O sea, hay gente que es muy friki de ese libro. Bueno, preguntarte si hay algún proyecto o iniciativa en el que estés trabajando actualmente y que te emocione particularmente. Sí. Tengo la biografía de Ortuño, que vino el año pasado al programa, la tengo ahí a medias, porque Ortuño tiene 82 años, entonces ya no recuerda los puntos que unen a otros puntos, simplemente recuerda cosas concretas. Su cerebro da vueltas alrededor de lo que fue anecdótico en su vida. Entonces mi trabajo ahora es unir todos esos puntos anecdóticos para generarle una biografía que no será del todo real porque hay cosas que no se acuerda ya ni sabemos nada. Eso es un proyecto que tengo. Tengo un proyecto que se llama Biblioteca Humana, que me gusta mucho, que se practica en los países nórdicos, que es una persona que va a hablar delante de muchas personas y que tiene ejemplos que dar. Generalmente pues, le han pasado mal o están llenas de valores, de escrúpulos y tal, y eso luego se graba y se mete como si fuera una biblioteca de personas en lugar de libros. Y alguien que quiera, pues quiero ver qué problemas había con la homosexualidad en la Francia de tal, y vas ahí y lo estás viendo. O quiero ver, por ejemplo, en Callosa, cómo era el cáñamo hace 50 años en Callosa, y tú ves ahí 3 personas que están hablando del cáñamo para siempre, guardado en un formato audiovisual, se llama Biblioteca Humana. Bueno, todo cosas que no dan dinero, está claro. Sí. Bueno, interiores lo podemos meter ahí. No, interiores también. Es un proyecto hecho realidad, ¿no? Y es un proyecto muy bonito. Sí. Bueno, oye, pues nada, ¿te está gustando la entrevista? Sí. Claro que sí. Interiores tenemos un podcast que se llama Superhéroes Cotidianos, que nunca saldrán en Telecinco. Interiores es igual. Tú Interiores, en realidad da igual la gente que lo vea. Tú eres una persona aquí y por el hecho de estar aquí le estás dando valor. Una persona que tiene 90 años y que nos quiere contar cómo era su infancia hace tal, solo por el hecho de estar aquí, a esa persona le estás dando valor. Y esa es la idea de Interiores. Tú ahora mismo me estás dando valor a mí, aunque no lo viese nadie. Eso procuramos. Procuramos. Bueno, vamos a finalizar ya la entrevista. ¿Le darías algún consejo a gente que está empezando en tu campo, mundo de la cultura? Sí. Algo que se te ocurra. Hay muchos consejos para la gente que quiera dedicarse a la cultura.
La cultura es, lo decía también Ortuño, es el solaje que queda después. Ortuño habla así. Cuando ya no quedará el solaje del ser humano es la cultura. Pues la cultura es la suma de todos los seres humanos que de repente te llega a ti a través de libros, a través de lo que sea. Y tú tienes la suerte de poder culturizarte, de conocer a un montón de pensamientos, de gente, de lo que sea, a través de la cultura. La cultura no se puede perder, en realidad no vale para casi nada, no va a cambiar casi nada, pero te hace ser humano. Entonces la gente que se quiere dedicar a la cultura tiene que pensar que sobre todo la recompensa que da es una recompensa interior. Que nadie busque la fama en escribir libros, en escribir poesía, en hacer cortometrajes o lo que sea. La fama es un accidente que a muy poca gente se le da y en general la cultura es algo que te llena, que te produce un placer, una serenidad. Ya no es que te llene de felicidad, porque la felicidad es un concepto un poco chabacano ya. La cultura te suministra serenidad para el día a día. Te da la paz interior que dice, bueno, pues tengo instrumentos suficientes para afrontar ese mundo del revés con mucha dignidad, con mucha libertad y la capacidad de hacer el bien a esa gente que está ahí fuera. Y eso para mí es la cultura, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues José, me queda un batiburrillo aquí de preguntas de la inteligencia artificial. Claro. ¿Quieres que te haga alguna? Vamos. Aquí, por ejemplo, me dice que te definas en 3 palabras. ¿Cómo te definirías en 3 palabras? Yo soy solidario, soy libertario y soy responsable. Creo que esas 3 son las... Y a veces obsesivo. Sí, la cuarta, sí. Bueno, sobran. Sí. 3. Sí. Bueno, mira otra. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que harías diferente si pudiera volver a empezar? Muchas cosas. Por ejemplo. Muchas cosas, claro. Yo la universidad no hubiese ido a esa universidad. Sí, yo con la nota que tenía entonces de corte y tal, si pudiera elegir, hubiese elegido algo que hiciera más bien que eso. Sí. Sí, no sé exactamente si Yo también me hubiera estudiado otra cosa, probablemente. Sí. Pero bueno, como no sabes lo que te metes a estudiar, tienes Eso unas ilusiones y tal, y hasta que no llevas ahí 2 o 3 años estudiando, no sabes realmente de dónde te has metido, ¿no? Tal cual. Y pues ya como que cuesta dar marcha atrás. Y luego acabas porque eres responsable y quieres acabar, pero acabas y dices, pero ¿y qué he hecho yo aquí? Sí. ¿Qué he hecho yo aquí? Aprender alguna cosa general. Sí. La semiótica de la lingüística de Chomsky. ¿Y eso para qué lo quieres tú? Lo buscaré. Le preguntaré a ChatGPT lo de la semiótica. A ver. Bueno, para finalizar, ¿algún mensaje final a los telespectadores para la nueva temporada que va a haber de programas? Yo creo que va a estar bien, sí. El mensaje es que estamos abiertos a que venga quien quiera. Sí. Que esto es un programa absolutamente participativo y que Interiores nace de la idea de que las personas que no tienen relevancia política o social o lo que sea vengan aquí y se den a conocer, porque la idea fue, lo contamos el otro día en el noticiario, la idea fue que las personas que no son, entre comillas, importantes, que no salen en el día a día en los medios de comunicación, que tengan la capacidad de contarnos aquí su vida, que es igual de válida o más que las personas que sí salen habitualmente. Bueno, yo puedo dar fe que me he encontrado muy a gusto aquí, claro. ¿Vale? Me ha gustado mucho el camerino que me habéis puesto, el pisco labis, el maquillaje, la peluquería. O sea que quien venga va a estar aquí. Va a estar cómodo. Va a ser muy bien recibido, o sea que... Pues José, un placer haber podido colaborar contigo. Muchísimas gracias. Y que la gente ya más o menos te conozca un poco, claro. ¿Vale? Cómo eres. Claro. Era un poco una trampa, si te gusta, contamos contigo. Sí, bueno, me lo pensaré. Muy bien. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Ahora tendrás que despedirte, de alguna manera. ¿De alguna manera? Bueno, pues si ya más flores no te puedo echar. No, pero por ejemplo, la semana que viene o... Pues la semana que viene tendréis otra primicia. Te echo una encerrona. Muchísimas gracias. A vosotros.